Mucho gusto de tenerlos acá todos. Bienvenidos a este seminario sobre el idioma abequipinao, dictado por mí, Javier Fernando Aranda, investigador independiente, divulgador de la cultura indígena Pijao del Tolima. En la clase anterior dimos el contexto histórico y geográfico de nuestro departamento en el cual se desarrolla pues nuestra cultura. Ahora, en esta segunda parte de nuestro seminario, vamos a ver el tema de la cosmogonía. Entonces, primero vamos a definir qué es cosmogonía. Es la ciencia o sistema que trata de la evolución del universo. Entonces, bajo este punto de vista, podríamos decir que la ciencia moderna occidental es una cosmogonía, ¿no? Porque por medio de los descubrimientos científicos, de la astrofísica, se ha logrado conocer, pues, más o menos de dónde viene el universo, cómo evolucionan las estrellas, cómo evolucionan las galaxias, y pues esto hace que sea una cosmogonía en toda regla. Los temas que vamos a ver en este segundo seminario son el mito de origen, la estructura del cosmos, que se divide en dos partes, que son las capas del mundo y las columnas y viga de oro. La tercera parte, la medicina tradicional, y la cuarta parte, los dioses y seres espirituales de la mitografía indígena Pijao. Entonces, el pueblo Pijao perdió su mito de origen durante la época colonial, pues debido a los embates, entre comillas, civilizatorios, y al cristianismo, pues que, como ustedes saben, las religiones occidentales, tanto, digamos, el judeocristianismo, tiene como una de sus bases, pues, la satanización de todo tipo de creencias externas, ¿no? O sea, digamos que uno de los pilares del cristianismo y del judaísmo podría ser el irrespeto total hacia las costumbres espirituales de los demás pueblos, ¿no? O sea, es el tratarlos que son demonios, que son el mal, que son el diablo. Eso es la forma en la que estas religiones tratan con lo diferente. O sea, digamos que la intolerancia, podríamos decir que es uno de los pilares de estas. Lo que les voy a contar es más o menos un compendio de cosas que vienen desde hace 500 años hasta el presente. Desde hace 500 años, o hablemos de la religión que poseía el pueblo Pijao y Panche, hace 500 años, los vestigios que quedan básicamente son narraciones de los españoles. Por ejemplo, el capitán Don Juan de Borja, que pues dicho sea de paso es descendiente de la familia Borgia, aquella familia italiana famosa por haber tenido un papa en el Vaticano y por sus contiendas bélicas en Italia, en el centro de Italia, y también por su contribución al Renacimiento, al arte renacentista de Europa. O sea que este tipo era descendiente de esa familia, y él llegó a ser aquí pues presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, cuando los Pijaos se habían convertido en un pueblo totalmente indomable. Hay que volverlo a decir, si es que ya lo dije, que el pueblo Pijao en América es absolutamente inédito. El pueblo Pijao es el único pueblo indígena que resistió 60 años, junto con, creo, los mapuches en Chile. Pero el punto es que vamos a tener en cuenta que habían imperios en América. O sea, en América habían imperios gigantescos como los aztecas, como los pueblos maya, y estos pueblos 5 años y caían, igual que el Tahuantinsuyo o el imperio inca. El hito, perdón, de haber durado 60 años no es cualquier cosa, es algo muy importante, y es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros siempre y sentirnos orgullosos de esto. Bueno, entonces decimos que estos vestigios quedaron pues en las narraciones de estos españoles, especialmente lo que es el Fray Pedro Simón, Fray Pedro de Aguado y Don Juan de Borja. Entonces, el pueblo Pijao, digamos que perdió ese mito de origen, al menos la parte del mito, ¿no? Yo hablo de los dioses, de todo esto, porque pues, como todos saben, el pueblo Pijao conserva su moanería, su medicina tradicional ancestral, ¿sí? Pero digamos, ese conocimiento y ese saber y esa veneración por los dioses ancestrales, pues, se perdió. Ahora, pues, hay un proceso fuerte de recuperación, especialmente por parte de los moanes, ¿no? De los médicos tradicionales Pijaos, que pues están en ese proceso muy muy fuerte de recuperación de estos dioses y de su veneración. Entonces, Don Juan de Borja alcanzó a guardar un poquito, un vestigio, porque recordemos que la religión cristiana sataniza
las demás religiones. Todas las demás religiones son del diablo, entonces pues, ¿para qué vamos a guardar cosas del diablo? Entonces guardaban, digamos que lo mínimo, tuvimos la suerte de que guardaran algo. Entonces alcanzan de ninguna suerte conocimiento ni luz de verdadero Dios, sino confusa noticia de que hay un creador de las cosas a quien llaman Locombó, con dos significados, abuela del tiempo y abundancia de él, como cosa eterna o infinita, y no le dan entera devoción por causa de otra abducción del demonio introducida por la tradición antigua de que hubo entre ellos un indio llamado Nacuco, con la cabeza herida, que hacía muchos prodigios y milagros, tomando varias formas y profetizando las cosas y sucesos futuros, al cual le atribuyen la creación del mundo y que se hubiese aficionado de una india que se le llamaba Ibasnaca, dice acá. Él engañó, perdón, ella lo engañó en defensa de su castidad, mandándole entrar en una cueva para acudir a su ruego y afición, y que le dejó dentro encerrado con mucha piedra y tierra, donde quedó ahogado, y añadiendo a esto otras fábulas torpes y bárbaras, ojalá que las hubiera conservado, pues así fueran torpes, pero pues para él, ¿no? Para él eran torpes, pero hubiera sido grandioso que hubieran conservado esas otras fábulas que dice acá, fingiendo que, bueno, estamos hablando de que Ibasnaca pues engañó a Nacuco y lo hizo caer dentro de una cueva, ¿no? Y caer entre las piedras y ahogarse y eso. Entonces, de allí salieron un volcán grande y dos fuentes de agua caliente y fría que están en la sierra de Itaima, jurisdicción de la ciudad de Ibagué, y en el camino que va hacia Cartago, informe de Juan de Borja. Entonces, este mito pues es bastante completo, ¿no? Es de hecho muy importante que se haya sido conservado, ¿no? Es un mito muy completo, es una historia muy interesante de un dios que pretende a una mujer y ésta lo engaña y lo encierra en la montaña y el tipo se convierte en un volcán. Es, digamos, como explicaban, me imagino, los antiguos habitantes de Ibagué, de la zona del Tolima, como explicaban ese volcán del Machín, ¿no? El Machín, ese volcán con ese domo totalmente perfecto encima de él y pues que resopla aguas azufradas y esto. Entonces, este es el mito conservado por don Juan de Borja. Ahora vamos a desglosar el mito pues en ciertas partes, hacer un pequeño análisis y vamos a ver. Entonces, bueno, lo primero pues es lo obvio acá que vemos y es la visión europea, la visión etnocéntrica, que dice que no alcanzaban ninguna suerte de conocimiento ni luz de Dios verdadero. O sea, lo que yo les decía, la intolerancia es el primer mandamiento, o sea, ninguna forma espiritual que no sea la judeocristiana es verdadera ni es real, todo viene del demonio, acá dice confusión del demonio básicamente. Listo, bueno, ellos decían que era creador de las cosas, o sea que esta religión tenía esa característica, o al menos este Dios, de ser cosmogónico, ¿no? De tener que ver con toda la creación. Entonces hablamos de Locombó. Locombó tiene dos significados, acá nos cuenta don Juan de Borja, abuela del tiempo y abundancia de él. Entonces resulta que Locombó, a mí pues en el análisis que yo he hecho de esta frase y del tema de la cosecha, del tema de que, por ejemplo, el Moán Fernando Lozano, él nos cuenta que el ritual que se hacía hace muchos años en Natagaima, no sé si todavía se haga, el del muñeco Pericles, ¿cierto?, que ponían a rodar por una montaña, pues tenía que ver básicamente con Locombó, con la abundancia. Este dios es cosmogónico, a mí me suena que es una diosa, ¿no? Es una entidad femenina. A mí me suena que esta diosa tiene que ver algo así como con el Tao de los chinos, ¿sí? Es una visión, digamos, del universo, una divinización del universo, de toda la creación, ¿sí? Y aquí tenemos un mito, el mito de Ibasnaca y Nacuco es un mito muy parecido, pero la verdad es que muchos investigadores, muchos antropólogos dicen que pues, las religiones de América tienen unas bases únicas, ¿no? Unas bases, pues obviamente son diferentes, ¿no? Muchas cosas son diferentes, pero digamos que en su esencia tienen una base de igualdad, ¿no? Una base de solidez en sí misma, ¿no? Y generalmente cuentan cosas muy parecidas. Por ejemplo, en el Perú, en el Tahuantinsuyo,
cuentan la historia de la Pachamama y de Guacón, ¿cierto? Y de cómo él la persigue y de cómo ella no quiere estar con él, pero bueno, aquí finalmente en el mito de la Pachamama la que muere es la Pachamama. Pero en el mito del Tolima, pues es un mito como de reivindicación del poder femenino, ¿no? Porque gana la mujer y logra engañarlo y logra vencer a un dios que es mucho más poderoso que ella. Y pues esto de que conozcamos un lugar físico, ¿no? Donde se desarrolla un mito histórico, perdón, donde se desarrolla un mito de una nación, el mito de nuestra nación Pijao, que sabemos que está el Machín, ¿no? El Machín es, digamos que podríamos decir que es uno de los pocos sitios dentro de esta espiritualidad indígena que conocemos, el lugar donde se desarrollaron los hechos. Haciendo paralelismo, por ejemplo, con el templo mayor de Tenochtitlan en México, en el México antiguo, ¿cierto? En el México azteca, pues por el hecho de que ese mito de origen entre Huitzilopochtli y su hermana Coyolxauhqui y la batalla con los 400 dioses estrellas y todo esto, se da ahí en el sitio, en la plaza pues capital de su imperio. Entonces nosotros como tolimenses digamos que tenemos ese orgullo de que sabemos que en el Machín se desarrolla un mito, el mito de origen de nuestro pueblo. Entonces dentro de esto pues se han hecho esfuerzos, ¿no? Por parte más que todo de la organización indígena que pues comenzó a formarse en los años 80, en los años 70, ¿cierto? A organizarse pues ya con mucha fuerza. Después de la Constitución del 91 pues se crea el CRIT también, y las personas del CRIT pues se reunieron en cierta escuela de Collaima y muchos sabedores comenzaron a hablar para pues tener como una idea de mito de origen para el pueblo Pijao. Ahí en este momento pues han pasado, no sé, posiblemente 40 años, 30 años desde que se dio esas reuniones, y que no fue una, fueron varias. Me imagino que habría una aquí, otra allá. El mito ha cambiado mucho. Yo tomo, digamos, una especie de mito estándar que me contaron en Ortega para pues, porque alguno dirá, no, pero es que yo lo escuché diferente, lo escuché así, pero digamos que hay muchas versiones, ¿no? Entonces, hace miles de años, miles de lunas y miles de soles, todo era una gran laguna, todo era agua. Ahí comenzamos con el tema del paralelismo con toda la espiritualidad americana, ¿no? El mundo acuático, el mundo iniciático, el mundo de origen. En el inicio de los tiempos todo era agua. Es muy concordante con todos los saberes pues, amerindios. Entonces, los espíritus calientes, y ahí viene la parte más fascinante de nuestra cosmovisión, y los espíritus fríos, al haber una gran laguna, no podían vivir en paz y armonía. Entonces fue cuando se formó el caos. Un día, el dios padre, el padre sol, Ta, sopló tan fuerte que evaporó las nubes y separó las aguas. Se convirtió en tierra caliente, agua, frío, que son los ríos. Entonces fue cuando los espíritus fríos se fueron a las aguas y allí viven mirando los espíritus calientes de abajo hacia arriba, y los espíritus calientes se quedaron en la madre tierra acompañando al padre Ta, y de allá se mira a los espíritus fríos de arriba hacia abajo. Este mito es, digamos que a pesar de lo corto que es, ¿no? De los pocos párrafos que tiene, recoge eso que yo llamo la termodinámica de la espiritualidad Pijao del Tolima, ¿cierto? Porque es totalmente termodinámica, se trata de eso. La espiritualidad Pijao se trata entre el diálogo entre el frío y el calor, y el mundo en sí mismo es una emanación de calor y en cierto modo una emanación de frío o algo así, o un sitio donde no hay emanación o donde hay mucho frío, donde hay poco movimiento. Entonces algunos moanes hablan de que no, o sea, incluyen en este mito un tema de fertilidad, un tema de sexualidad, que es que el padre Ta, pues el viejo sol, ¿no? de los pijaos, pues se enamoró de la madre Ima, que era, digamos, la representación o la diosa de la tierra hecha carne, a quien llaman Bota Ima. Ahora haremos el análisis concienzudo de la estructura del universo y sus capas, sus emanaciones y demás. Entonces lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de capas, la palabra capa, aunque es una palabra española claramente, y obviamente pues si usted mira
digamos, secciones del universo apiladas una encima de la otra, ¿cierto? Entonces usted puede pensar que es una capa, ¿no? Como decir, le echo una capa de pintura o le pongo una capa encima. Pero la verdad es que esta palabra viene del Caribe, de las lenguas caribe, o sea que la palabra capa es una palabra indígena, es una palabra ancestral. En las lenguas caribe significa, es lo mismo, son las partes del mundo, significa emanación. En algunas otras lenguas significa cielo, ¿sí? Entonces, esa es el origen de la palabra, pues para tener en cuenta que es una palabra que se ha conservado durante cientos de años y que nos ha llegado intacta, ¿no? Y que pues se parece a la palabra española, y pues eso ha servido también para su conservación, ¿no? Para que se use, para que su uso sea común. Pero la palabra capa es una palabra indígena, es una palabra pijao. Entonces, vamos a ver el universo. Entonces, resulta que el universo está hecho, pues básicamente empieza con la laguna, por eso los moanes dicen, y acá dice el pasado, el principio del mundo, por eso los moanes dicen que el principio del mundo pues es atrás, es la parte de abajo, la parte más de abajo, donde se creó el mundo, porque en el mundo inicialmente era solo agua, y esa agua, digamos que esa agua y ese frío, ¿cierto? En su diálogo, en su dialéctica con el supramundo, con la parte solar, pues da las cosas sólidas. En cierto modo, para el mundo pijao es muy de energía, ¿no? Muy de que, más que parecido como a la teoría atómica, ¿no? Donde dice que prácticamente todas las partículas subatómicas son energía, ¿cierto? Pero pues al organizarse de cierta forma, pues crean la solidez del mundo que conocemos. Entonces es algo parecido así el mundo pijao. Aquí vemos a los gigantes que viven debajo de la tierra, pues en el otro dibujo veíamos a una serpiente, pues porque las serpientes gigantes son representadas en la parte más profunda de la laguna. Aquí vemos al moán, a la moana, ¿sí? Y a los espíritus pues de los antepasados pijaos en la Nanyanua capa. La palabra Nanyanua ha sido una palabra conservada pues en el diccionario indio de Pedro José Ramírez Endoya, que significa agua dulce. Entonces en Nanyanua capa pues sería esa emanación, ¿no? Esa parte del universo que es agua dulce. Listo. La parte de abajo, la laguna salada, fría, oscura. De hecho, muchos mitos amerindios dicen que todo el conocimiento se conserva en las aguas quietas y profundas y oscuras. Y para los aztecas, para el mundo mesoamericano, esto era fundamental, esto era, mejor dicho, la forma en la que explicaban el mundo, ¿cierto? El hecho de que el agua conservaba el pasado, ¿cierto? Que el pasado estaba en lo profundo, en el agua, y entonces todos sus códices, sus libros, eran considerados agua del fondo de la gran laguna de la creación. Todo sitio de conservación de memoria es para el mundo tanto azteca como pijao como maya el fondo de la gran laguna, digámoslo así. La siguiente capa es la que pues algunos compañeros pijaos llaman el Aima, la madre tierra, o Botaima, ¿cierto? Capa que es donde viven las personas, donde viven los indios, se dicen los mayores, ¿cierto? Donde viven los indios, dicen los mayores, los tatas de nuestro pueblo, y es la capa donde se da esa dialéctica entre el calor y el frío, ¿cierto? Para hacer posible la vida de la naturaleza, la vida en general. Esto a mí me trae demasiada, digamos, me trae a la cabeza, pues, me hace esa idea de esa zona habitable de la órbita de la Tierra, ¿no? Porque pues, como todos sabemos, la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿cierto? Y si estuviera más cerca, pues los mares se evaporarían, no podría ser posible el agua, ¿cierto? Pero si estuviera más lejos, el agua siempre estaría congelada. Y nosotros estamos en una zona en que se puede dar todo, ¿no? Se puede dar la evaporación de los mares, se puede dar, pero no total, ¿no? Se puede dar la congelación total de la Tierra, y se puede dar lo que vimos en este momento, que es el agua en su estado líquido, fluyendo por todas partes. Entonces, digamos que el mito pijao tiene mucho paralelismo pues con la ciencia, es muy científico, podríamos decirlo así. Entonces, como ya habíamos dicho, pues esta capa seca es frágil, ¿cierto? Es como una nata, dijimos. Entonces,
no está todo el tiempo tratando de hundirse, según el tema, según las creencias Pijao, ¿cierto? Entonces, al estar todo el tiempo tratando de hundirse, tiene que ser sostenida. Entonces, es sostenida por unas columnas de oro. Entonces, estas columnas de oro tienen su avatar en la parte externa, digamos, en el Aima Kappa, en 3 lugares físicos, que son la iglesia de Collaima, el cerro del Pacandé y los cerros Avechucos. ¿Listo? Aquí, bueno, entonces más para arriba pues queda la Guaira Kappa, que es la parte donde es de viento, ¿cierto? Todos los fenómenos atmosféricos, el viento, las nubes, la lluvia, esto se da en el Aima Kappa y el arco iris. Sí, aunque pues sobre el arco iris hay mucho que decir, ¿no? Hay gente que dice que es parte del Aima Kappa, hay gente que dice que es parte del Guaira Kappa. Y pues recuerden que la espiritualidad indígena no es una espiritualidad de monumentos rígidos de piedra, ¿no? Es una espiritualidad que fluctúa, porque es un conocimiento profundo y explica muchas cosas. Entonces, en un momento explica una cosa, en otro explica otra. Entonces, tiene esa fluctuación. O sea, nada es como tan de piedra en nuestra espiritualidad. ¿Listo? Aquí podemos ver al dios Gimbales, ¿no? El dios del rayo, en la nube, ¿cierto? Y las serpientes, pues que soplan los vientos, las estrellas, que pues en el mito de origen, las estrellas, cada estrella, cada persona que nace, cada pijao que nace, hace que aparezca una estrella en el cielo. Y cuando muere, pues esta estrella desaparece. Y si el pijao cuando está vivo, y esto me lo dijeron a mí en el barrio Ambalar cuando tenía como 6 años, o sea, si el tolimense o el pijao o la persona, digamos, habitante del Tolima, que tiene su estrella, está viva y se pone a contarla, si encuentra la de él, pues le cae encima y lo mata. Es más o menos lo que piensan los pijaos de las estrellas, a quien llaman Adiesia o Joté. Sí, son 2 palabras para esto, aunque yo creo que Adiesia tiene que ver más con el tema de los luceros, ¿no? De las estrellas grandes, de Marte, de Venus, de esos planetas gigantescos que podemos ver. La estructura del universo, la chaguala y sus 3 dimensiones. Entonces ya vamos a ver por qué este nombre de la chaguala y sus 3 dimensiones. Resulta que el mundo, como les dije, el mundo pues amerindio, el mundo pijao, ¿cierto? Es un mundo totalmente termodinámico. Aquí lo que importa es la relación entre el frío y el calor. Entonces hay una relación en todo lo que existe, esa termodinámica se da en todo lo que existe. O podría yo decir más bien que en todos los espacios físicos habitados por el hombre, podríamos decir así. Entonces el primer espacio físico habitado por el hombre es el cuerpo, su propio cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a una representación del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces este cuerpo conserva la estructura del universo, que la estructura del universo se da en 5 capas. Entonces, de las cuales pues la capa de abajo es el pasado y también es el frío y el agua y la sal. Y la capa que continúa es la segunda capa, porque todo se cuenta en el mundo pijao, se cuenta de abajo hacia arriba. Entonces, y de hecho porque es el pasado, ¿no? Porque de abajo es el pasado, es lo de atrás, es el lugar de los ancestros. De hecho, la Gran Laguna, o sea, la parte más baja, la primera capa del mundo, es oscura, ¿sí? Y contiene los saberes universales, o sea, es algo cosmogónico. Mientras que la segunda capa, o sea, la Nanyanua capa, podríamos decirle así, porque es de agua dulce, o sea, de agua apta para beber, de agua potable. En esta capa viven los espíritus de nuestros ancestros, dicen los moanes, ¿cierto? Entonces ya es un pasado más reciente, si nos vamos dando cuenta, o sea, entre más abajo es un pasado más de creación del mundo, y ya acá pues es de nuestra familia, de nuestra tribu, de los que conocemos, de los moanes y médicos tradicionales y personas pijao pues que se han ido de este mundo. La tercera capa, y entonces, bueno, estamos con el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano, sus pies representan la capa más salada, más oscura, más del pasado. Las piernas, ¿no? Representan la capa de agua fría. El vientre, ¿cierto? En este caso de esta mujer, representa la madre tierra, o sea, la capa seca, que es el Aima capa, o sea, la capa donde se da la vida, la capa de la madre tierra, de Botaima, como dicen algunos moanes.
Y más arriba, pues ahí está el vientre, la matriz, toda la parte de pues donde se crea la humanidad, donde nace la humanidad. Luego, más arriba, en la cuarta capa, digámoslo así, entonces acá podemos ver cómo la cuarta capa en el cuerpo humano representa el aire, entonces representa los pulmones de la persona. Y el sol, que es la quinta capa, la capa más alta, está representada por la cabeza de los seres humanos. Entonces, en ese orden, entonces tenemos que el cuerpo representa el universo, ¿sí? Luego seguimos, y de hecho tiene algo más parecido, ¿no? Y es que el cuerpo humano tiene dos columnas, ¿no? O sea, al igual que el mundo pijado tiene tres columnas, y de hecho están como puestas, digamos, viendo la parte espiritual del cuerpo humano, las columnas o las piernas, ¿sí? En este caso, están puestas en un modo muy parecido como se imagina en el imaginario cultural pijado, que son las columnas que sostienen pues la capa media, y en este caso las piernas del ser humano sostienen esa parte media de su estructura. Entonces ahora vamos a mirar el templo de Coyaima, el templo del Moán Fernando Lozano. Bueno, aquí vemos el templo de Fernando Lozano, lo vemos desde afuera, ¿cierto? Entonces lo que tiene de especial es que este templo representa, es un mapa, digamos, de ese universo pijado. Entonces, ¿por qué? Porque esto que vemos acá representa la capa fría del universo, o sea, el primer piso, la parte del adobe, pues, y ya el techo, o sea que prácticamente la unión entre el techo y el adobe representarían la capa seca, ¿cierto? Esas dos son las capas de agua, en la parte de abajo, arriba, en la parte de la unión del adobe y la paja, pues sería la capa seca, y la parte de arriba del cono, y como aquí está estructurado, que él también pone pone 4 columnas, pues de todos modos la tradición pues ancestral dice que son 3, pero aquí hay 4 columnas que sostienen pues la parte de arriba como una representación de las columnas primigenias, me imagino, porque vienen del piso, ¿cierto? Que el piso es la capa más fría. Entonces, digamos que el templo, y eso lo tiene muy claro los moanes de allá de Castilla, es un mapa del universo. Entonces ahora vamos a mirar, entonces tenemos el templo, tenemos el cuerpo, tenemos el templo. Ahora tenemos el territorio, ¿no? El territorio, pues cada uno de nosotros, gracias a la madre Ibamaca y al padre Lulumoy, pues tenemos un territorio muy grande. Y ese territorio pues varía, ¿no? Es diferente para cada tribu, para cada persona. Entonces, digamos que este es el territorio de una tribu, digamos en Coyaima, ¿no? Entonces tenemos la parte que representa el frío, donde harían, digamos, los rituales de frío, los rituales acuáticos, los rituales relacionados con la capa más baja del mundo, del universo, o la capa fría, y la capa obviamente de agua dulce, que es la laguna esta que existe, la laguna del Triángulo, acá vemos una foto, y luego vendría la capa media, que sería la falda de la montaña, ¿cierto? La falda de la montaña, donde se hacen las casas, donde viven ciertas personas, y luego la representación en el territorio pues de la estructura del universo, el cerro, la parte más alta, donde se hacen generalmente rituales. En las cimas de los cerros representaría el mundo del sol, el mundo de la luz, ¿sí? El mundo solar, pues la capa más alta del mundo. Y aquí vemos pues lo que les contaba, que es cómo ven los pijados el universo, con las serpientes de origen en la parte más de abajo, las columnas de oro, que pues para la tradición antigua ha sido 3, siempre han sido 3, y vemos pues su avatar en la misma capa visible de cada columna, que es el Cerro de los Avechucos, la iglesia de Coyaima, en este caso sería un templo en Coyaima, acá se muestra como una especie de templo, como el que acabamos de analizar, y el cerro del Pacandé, ¿no? Y atrás vemos al Gran Dulima, ¿no? Al Nevado del Dulima, y a la Taiba y a nuestro padre Soltá. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que a mí realmente me parece lo más fascinante de la espiritualidad indígena del Tolima, de la estructura del universo, es un ciclo del agua. Ese ciclo del agua es el que maneja todo, el que explica, el que crea mitos, el que hace que esto ruede, que se mueva. Es un ciclo en permanente fluidez, ¿cierto? Y intercambia energía, colores y cosas entre los diferentes elementos del ciclo. Aquí vemos una representación que yo hice de este ciclo, ¿cierto? En la parte de arriba vemos las serpientes gigantes que soplan el viento. Entonces,
Para los pijaos hay unos seres espirituales gigantescos en forma de serpiente que hacen que las nubes se muevan para aquí o para allá, y que podría yo decir que en cierto modo también en alguna época del pasado las mismas nubes fueron también seres espirituales representados de alguna forma, ¿cierto? Luego vemos algunas serpientes acuáticas que sacan el agua de las lagunas y las llevan hacia la capa atmosférica, hacia el Guaira Capa, y lo mismo, pues me imagino que eso será la lluvia, la representación de la lluvia, que son las serpientes que llevan el agua desde arriba hacia abajo. Me imagino que en la tormenta serán también vistas como serpiente, ¿no? La caída de serpientes gigantes llenas de agua, ¿cierto? De igual modo, digamos que para el mundo pijao es más importante el mito de la serpiente gigante que sale de una laguna y que inunda el mundo, como lo sabemos con el mito de Yaberco. Entonces, aquí vemos los peces, ¿cierto? Los peces son subidos, es una de las partes más interesantes por Chucuy, que es el arco iris, ¿cierto? Entonces Chucuy saca los peces de las lagunas y los lleva a la cima de las montañas, o a las lagunas o a los nacimientos de agua en la cima de las montañas. Entonces, por eso los pijaos explican los colores del arco iris, pues por la energía por los colores de los peces que lleva hacia la parte de arriba, ¿no? Digamos que los peces son los que le dan el color al arco iris. A su vez, ¿no? El arco iris, al hacer esta actividad de sacar los peces, o saca, en cierto modo, los peces son parte de lo que llamamos la energía del agua. Entonces, cuando el arco iris pasa por una laguna y le ha sacado la energía al agua, la ha dejado, digamos, más fría, o podríamos utilizar un término pues que es bastante conocido para los tolimenses, que es hieloso, ¿cierto? Hieloso. Ha dejado hielosa el agua de la laguna. Esa agua hielosa enferma, esa agua hielosa no se puede tomar. La gente no se puede bañar ahí, y una mujer embarazada pues jamás puede ni siquiera pasar por frente de esta laguna hielosa por la que pasó el arco iris, porque pues le podía matar el feto, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo los peces suben por el arco iris, llegan a las lagunas altas, bajan por los ríos, se da el ciclo del agua, también el ciclo de la comida, el ciclo del viento, todo explicado con serpientes gigantes. Aquí vemos también otros seres cósmicos como la luna, las estrellas, ya les había hablado de Jote como las estrellas pequeñas, y de Adyesia como los planetas, ¿cierto? Las estrellas grandes. Entonces ahora vamos a hacer una especie de recuento de otros seres cósmicos que aparecen en esta mitología. Entonces tenemos a Gimbales, ¿cierto? El dios del trueno, hijo de Ibamaca. Bueno, entonces resulta que Gimbales, este dios, no aparece en la mitografía, ¿cierto? Este dios es digamos que conservado por la tradición oral del sur del Tolima, y pues recuperado por la escuela de Moanes de Fernando Lozano. Es un dios del que no tengo mucho conocimiento, pues porque, como les cuento, la mayor parte de la información sobre este dios se da por parte de la tradición oral. Entonces aquí tenemos a Kinini, que es una diosa de la luna, es una diosa muy de origen panche, venerada por los antiguos panche. De hecho hay hasta un cerro, ¿cierto? En Cundinamarca llamado Kinini, me imagino que vivieron algunos panches ahí, y es digamos una forma de hablar de la luna, ¿cierto? Tenemos a Taitapuro, que es el dios muy parecido al cacique caribe de Venezuela, Guaycapuro, y como les hablaba, es la forma en la que la gente de Natagaima le llama al muñeco Pericles, que lo tiran desde una montaña. Tenemos a Bijuecay, que es un elemental, sí, el elemental del tabaco, podríamos decir que es el elemental más importante para la espiritualidad y la moanería, más que todo la medicina tradicional indígena pijao. Y este elemental es llamado por los moanes actuales de la actualidad como Bijuecay, es la forma en la que lo llaman, en la forma en la que le hablan, ¿sí? Igual este nombre he visto variaciones regionales, ¿no? Dependiendo de la zona. Están Absacadas, que es el tunjo de oro. Esto es recogido pues por las crónicas de Fray Pedro Simón, donde, según lo que se cuenta, un mismo tunjo, un mismo ser de oro, pues que era absolutamente de oro, además de casarse con una mujer, formó una revolución contra los españoles en el norte del Tolima en esta época, en los años 1600 más o menos. Tenemos el Poira,
que es es un espíritu del agua, conocido entre los indígenas pues, de Tolima, Caquetá y zonas de influencia de la cultura indígena del Tolima. Eh, Físicamente, digamos que toponímicamente hay una quebrada que se llama el Poira, también hay una fracción, un cerro en el municipio de Natagaima que se llama el Poira. Entonces, esta es una de las, de, es un fragmento de la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera que dice que el Poira tiene los pies torcidos y como carga en la cabeza un brasero ardiente que no se apaga ni al sumergirse a los remansos, se va a donde quiera el hilo de ceniza indicador, o sea que detrás del Poira siempre hay un hilo de ceniza independiente de que él se meta al agua porque el brasero que tiene en la cabeza no se le apaga ni siquiera con el agua. Y está el Moán, pero ya esta palabra Moán no es utilizada como la usamos naturalmente en el mundo indígena, como un médico tradicional, un yerbatero, un curandero, nuestro sabedor, nuestros sabios, sino que la palabra es el espíritu del agua. Y de hecho, es esta palabra, en estos, digamos que tenemos el paralelismo con el mundo occidental, quien también lo considera un espíritu del agua, de otra forma, pero pues lo mismo, es un espíritu del agua, es el dueño de los peces, es la fuerza masculina del agua, porque pues atrae a mujeres y se las lleva, o sea que cuando una mujer muere ahogada, se dice que es porque la fuerza masculina del agua la atrajo, se la llevó, la quería para él. Perdón. Entonces esta fuerza masculina es representada con un ser pues simiesco, digámoslo así, de pelo largo, muy peludo, que pues es conocido como el Moan, un gran nadador, y es a quien se le tiene que pedir permiso y se le tiene que rendir culto para que nos dé una buena pesca, y pues para que nos vaya bien en el río, no nos ahoguemos y esto. Ahora vamos a dar una pequeña explicación de la palabra moanería, ¿no? De dónde salió todo esto. Entonces, la medicina tradicional pijao y en general todos los saberes culturales e intelectuales del mundo pijao se llaman moanería. Estos saberes han pasado de generación en generación durante 1200 años. ¿Por qué 1200 años? No? Porque pues estamos hablando de la invasión caribe, pues que cambió totalmente, pues al llegar una cultura totalmente diferente a la previa, que es la cultura de los pueblos guerreros. Entonces ellos son los antepasados del pueblo actual, entonces fueron los que trajeron la moanería, por eso el conocimiento se remonta a 1200 años. De igual manera, pues es sabido que no todo el conocimiento ancestral de los 3000 años de historia pues humana en el Tolima se perdió, pues obviamente mucho se conservó y esa mezcla, ¿no? Entre lo que tenían los caribes y lo que tenía el grupo Tolima, el grupo de personas que vivían antes de los caribes en el año 800 después de Cristo, pues se mezcló y se fundió y por eso pues la cultura pijao y panche es diferente a todas las culturas, como todo en el mundo, ¿no? Es una mezcla entre varias culturas. ¿Listo? En el pasado el Moán era un comandante del ejército general, o sea, el hecho de que usted tuviera poderes espirituales, saberes espirituales, era la mejor cosa que usted podía tener para comandar un ejército, porque hacía que su ejército fuera en cierto modo sagrado, que su ejército fuera mágico, que no pudiera ser herido de ninguna forma, que fuera invencible, inmortal, digámoslo así. Los moanes del Tolima fueron el nervio y el corazón de la resistencia pijao, pues por lo mismo, eran también, digamos, el corazón de la cultura, del conocimiento y de la espiritualidad. El gran Carlacá y el gran Belarcá eran moanes y generales, o sea, dos grandes de nuestro pueblo, pues Calarcá y el general de Calarcá, Belarcá. Además de enseñar la monería, desmintiendo la doctrina de la iglesia, eran espías, durmientes, estrategas, hechiceros y guerreros iluminados, como ya hablamos. Precisamente el tema importante es del ser guerrero iluminado, ¿no? El Moán actualmente es básicamente un armonizador. Esto significa que pues, en la antigüedad también, pero pues en la antigüedad el mundo era más fuerte, más violento y pues por eso también tenía que ser general, pero digamos que hasta hacer la guerra era una forma de armonizar. Esto significa que su trabajo consiste en determinar qué elementos fríos y calientes están afectando la armonía de su comunidad, del territorio y de los animales o personas que lo habitan, y aplicar pues la medicina correctiva necesaria, bien sea una planta, un animal, una piedra, un ritual o lo que sea que compense el exceso de frío y calor y genere el desequilibrio
Entonces aquí pues me despido con esta foto del año 2015 en Ortega, pues con varios de los grandes moanes pues de nuestra nación Pijao, que son pues ahí está el moán Roque Oyolatao y el moán Ángel y la partera que pues no recuerdo su nombre, pero pues son personas con un conocimiento inmenso, un conocimiento que realmente les agradezco y que pues me siento muy orgulloso de haberlos conocido, de haber estado cerca de ellos y la verdad muchas gracias por escuchar. Bueno compañeros, yo creo que ahora podemos comenzar con las preguntas que ustedes tengan, entonces simplemente estoy para escucharlos, ¿listo? Javier, ¿sabe algo sobre los perros que se utilizaban para la colonización? Digamos, escuchado... Señor, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Pues los perros fueron usados durante la conquista como un arma de guerra. Más que todo unos perros de una raza que se llama mastines, ¿cierto? Los españoles les colocaban collares con puntas de hierro, garras, armaduras para que pues, resistieran las flechas. Y la verdad es que las narraciones sobre perros pues, que yo he encontrado han sido bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, batallas de los panches contra los españoles, ¿cierto? Aliados panches contra otros panches y españoles, en donde los perros eran prácticamente la vanguardia del ejército y dejaban una mortandad tan tremenda que prácticamente ganaban la batalla, era a punta de mandar a los perros, ¿no? de usar perros entrenados en comer carne humana. Esa era la otra, ¿no? Pues que ellos siempre están acusando al pueblo pijao de ser caníbal, ¿cierto? Del consumo de carne humana, y pues probablemente sea como una forma, pues esto ya es demasiado especular, ¿no? Si lo acepto, las personas que me critiquen por lo que voy a decir, pues es real la crítica, es verdadera la crítica. Resulta que pienso yo que cuál es la obsesión de digamos acusar de canibalismo al pueblo pijao y panche, pues no sé, o sea, ellos ponían a los perros a comerse a la gente y eso es terrible, eso es un acto horrible, pero y era una cosa como parte de la misma estrategia guerrera, ¿no? de la misma estrategia militar de los españoles. Entonces eso es una de las cosas que yo he visto cuando Calarcá atacó Maito junto con Belarcá y Collará y todos ellos. A los sobrevivientes, después de que los españoles pues repelieron el ataque, los que lograron capturar se los dieron de comer a los perros, los amarraron en una fila y se los dieron de comer a los perros. Esa es una de las cosas. Otra que también, digamos, podría ser interesante sobre el tema de los perros en la crónica de Indias, es que se tiene pruebas, ¿no? Documentales de que los indígenas, los pijaos, ya usaban perros, o sea, habían capturado crías de perro durante años, y entonces ya digamos que había como toda una raza, toda una estirpe de perros que trabajaban para los pijaos, andaban con los pijaos. En una narración de estas aparece como un pueblito, una pequeña aldea fue defendida prácticamente por un perro súper bravo que no dejaba pasar a los españoles. Entonces esa es una de las anécdotas que podría yo contar sobre perros en la crónica de... No, digamos, yo pienso que ese ente como medio espiritual de los perros queda marcado en territorio. Digamos, usted escucha las historias de los campesinos o los indígenas que cuando están solos por ahí se encuentran siempre un perro negro. Jonathan, pues yo sobre el tema de lo que usted me cuenta de los perros negros, la verdad no tengo mucho conocimiento. No tengo datos pues para poder opinar sobre el tema, pero pues básicamente como le cuento, los pijaos criaban y domesticaban perros desde el principio. Yo creo que se los robaron a los primeros españoles o de los que iban quedando por ahí, pero ellos ya tenían perros y pues la relación del ser humano con este animal es muy especial. Siempre llega la parte espiritual, ¿no? Por ejemplo, en nuestra civilización, el hecho de que nuestros perros, de que los perros sean nuestros amigos, de que nosotros, digamos, los queramos tanto, la mayoría de los seres humanos quieren mucho a los perros, en este momento cada vez más, pues es una relación espiritual, es una relación del alma, y obviamente nuestros ancestros desarrollaron esa relación con estos animales pues por su inteligencia, por su
sí, por lo especiales que son los perros, ¿no? Entonces es muy probable que sí haya habido mucha relación espiritual y mucho espiritualismo entre este animal y nuestros antepasados moanes. No tengo preguntas, por el contrario, muy agradecido con toda la información. Pues Javier, de mi parte no tengo preguntas tampoco, pues me queda como más claro el tema de la cosmovisión, pues no, considero que no estaba como tan perdida, porque sí lo hemos tratado de rescatar en el Cabildo Ambicá y de hecho un mayor de la comunidad hizo un dibujo hermoso, precisamente como tratando de ilustrar esos lejanos. Creo que coincidimos en muchas de las cosas que tú expones, en los dioses, en la Gran Laguna, en las capas de la Tierra, en la forma como se formó el mundo según nuestra cosmovisión, y pues me pareció muy bonita la exposición y de mi parte pues no hay preguntas. Pues aprovechando, quedan como, no sé, 20 minutos, a ver si nos puede explicar lo del calendario Pinao. Bueno, compañeros, vamos a hablar del calendario Pijao o calendario Panche. Es un petroglifo grabado en piedra que se encuentra en este momento en el municipio de Nilo, Cundinamarca, en plena zona de los Panches. Este calendario tiene una particularidad, y es que es uno de los pocos calendarios, digamos, prehistóricos, ancestrales, antiguos, tanto de América como de muchas partes del mundo, que tiene un año solar completo, un año solar de 365 días. Entonces, analizando la piedra, pues nos damos cuenta que por su iconografía es del periodo tardío de las sociedades guerreras, por lo tanto es Panche, que tiene 14, inicia con un sol en la mitad, del cual salen 15 líneas. Después después hay otro círculo en el que hay 14 ganchos, y después otro círculo exterior en el que hay 25 ganchos. Entonces, haciendo pues las matemáticas que están planteadas ahí, podemos asumir, y pues de hecho asumiendo, ¿no?, que los pijaos tenían un mes de 14, tenían un año de 14 meses, ¿cierto? El cual tenía 25 días cada uno. Entonces esto nos da 360, ¿cierto? Y luego dentro del calendario, como les contaba, en la parte interior hay 15 líneas. Entonces estas 15 líneas son el complete para el año de 365 días, y básicamente el análisis que yo he realizado sobre este tema de las 15 líneas y de los 14 meses y los 25 días es que había un mes, y ese mes especial, posiblemente dedicado al sol, que queda pues por el hecho de que en cierto modo esas 15 líneas forman un sol interior, el sol más interior pues de todos, como el más importante, como los días solares más importantes, ¿cierto? Entonces yo pues asumiendo la cultura tolimense actual, en la cual este tema del solsticio de verano es tan importante, y ustedes dirán, pero ¿cómo así el solsticio de verano? Pues es lo que nosotros llamamos las fiestas del folclore, las fiestas de San Pedro y de San Juan, que se dan justo en la época del solsticio. En las sociedades ancestrales esta época era de cosecha, esta época era de fiesta, de celebración, de ofrenda a los dioses, de bailes, de máscaras, de reunión de todas las tribus, y pues pienso pues en mi análisis que no lo pudieron borrar los españoles y les tocó sincretizarlo con las fiestas de San Pedro y de San Juan, y ese es el resultado de la cultura moderna. Digamos que nuestra cultura moderna tolimense conserva esa parte de la celebración de los 15 días del calendario Panche, ¿no? Esos 15 días de fiesta y de celebración que van del 21 de junio al 4 de julio. El 21 de junio es el día del solsticio de verano, es el día en que, pues más largo, ¿no?, en el hemisferio sur, en donde nosotros vivimos, es el día más largo del año, y básicamente es el día en el que el sol amanece más al norte. Nosotros, uno mira el horizonte, por donde amanece el sol es una parte grande pues del horizonte, y cuando está en la pura mitad, digamos, de esa franja en la que puede amanecer el sol, se llama equinoccio.
y cuando está en uno de los extremos, en el extremo pues norte se llama solsticio de verano y en el extremo sur pues solsticio de invierno. Entonces esa es como la explicación del calendario Panche. Es una piedra, una roca que se encuentra en el territorio ancestral del pueblo Pijao Panche, y pues pienso que es importante que se recupere este tipo de medición del tiempo, este tipo de festividades al estilo propiamente Pijao. Discúlpeme una preguntita. ¿El arte rupestre que se ve expuesto ahí está en algún lugar aquí del Tolima? Gracias, Darwin, por la pregunta. Sí, señor, el Tolima está lleno de petroglifos. De hecho, una de las grandes riquezas del Tolima es todo ese arte gráfico que está regado por todas partes. El antropólogo Belandia Jagua pues nos hace un mapa. Aquí podemos ver un mapa donde se encuentran todos esos petroglifos en el departamento del Tolima. En el Tolima no, otra cosa que les quería comentar, en el Tolima no se encuentran piedras pintadas, así a la piedra de Aipe le llamen piedra pintada, pero en realidad no es pintada, en realidad es tallada, son petroglifos, ¿sí? Los muiscas son los que pintaban las piedras. Esto nos permite a nosotros crear esa frontera de la que yo hablo, esa frontera cultural entre los panches y los muiscas, ¿no? Que ya básicamente se trata de dos naciones diferentes, no como los pijaos y los panches, que eran pues la misma nación con ciertas variaciones. Y pues para agregar, yo les digo que básicamente lo que yo he recopilado y lo que está en los libros de Belandia Jagua, este arte podríamos decir que es por ahí no sé, yo diría que el 1, el 2% de lo que existe. Porque yo cada vez que hablo con una persona de una comunidad, de Ataco, de Natagaima, de Collaima, de Purificación, de Aipe, de cualquier otra parte, siempre hay piedras, me muestran petroglifos, obras de arte de nuestros ancestros que no están registradas, que no había visto, que no están en ningún libro y que no encuentro en mi catálogo. Entonces pues es un llamado para que los jóvenes de las comunidades se dediquen a recuperar todo este arte que está por todas partes, está en todas partes. Por ejemplo, en Río Blanco hay una obra maestra que es la piedra de Namichú, espectacular, ¿sí? Entonces hay que recuperar y hay que apropiarnos de este arte, hay que usarlo en la modernidad, hay que hacer ropa, hay que hacer obras, hay que hacer ollas, hay que tallar totumas, tallar guado, así, con este arte, nuestra ropa, todo, nuestra pintura facial, la pintura de guerra podría usar este tipo de arte. Rojitos, bueno, los guerreros. Y otra preguntita, pues no te hemos visto pues la gran importancia. No, pero no hemos visto pues la importancia que tiene acá en la cosmogonía Pijao los cerros de los avechucos. No habrá arte rupestre allá. Nosotros hemos investigado y hemos ido a acampar a los sitios, pero pues los cerros de los avechucos son muy grandes, muy extensos, como muy imponentes al momento de estar en ese sitio. Pero pues nos hemos estado investigando y pues, no sé, pensábamos que podría haber algún tipo de arte en ese sitio o cementerios pijaos, y debido a que pues ahí fue gran parte de los asentamientos. Compañero, pues esa pregunta yo pienso que es, digamos, la misión que tiene, entre otros, la máquina del tiempo, el señor Timoteo, ¿cierto? Eric, y ustedes que recorren la zona, ¿cierto? Y muy bueno pues que sean las mismas personas de la zona, porque si ustedes no exploran los avechucos, si el tolimense, el orteguno no explora los avechucos y encuentra ese arte rupestre, va a venir un gringo, va a venir un europeo aquí a hacer un documental espectacular y a dárselas de héroe en medio de la selva, ¿cierto? Entonces eso es muy bueno. Por eso me gusta mucho que existan empresas como la de usted, como la máquina del tiempo, donde Eric y usted se la pasan concentrados en su propia tierra, y eso va, yo sé que ustedes van a terminar haciendo unos descubrimientos bastante relevantes para nuestra cultura allá en los avechucos, así que con toda, síganle dando, y ojalá que algún día me inviten a ir a ver si vamos a hacer un recorrido, grabamos algún video para mi canal de Ibamacaima de divulgación de la cultura Pijao.
Entonces, es que le escuché hace un poquito entrecortado y no le entendí muy bien. El primer día del año Pijao, ¿cuál sería? Gracias, compañera Yasmín, por la pregunta. Pues la verdad no es que el día 21 de junio sea el primer día del calendario Pijao. Es, digamos, un análisis que yo hago sobre ese tema, ¿no? Es un análisis de pensar, pues, cuadrando todas estas cifras que encuentran ahí, los ganchos, los números y todo eso, y pues analizando también la cultura moderna del Tolima, la de las fiestas, el tema folclórico del 21 de junio. Entonces este día tiene una connotación especial en cuanto a la astronomía, ¿no? O sea, no es simplemente que hayan decidido que ese día porque sí, sino que ese día es el día más largo del año, el día más, digamos, del sol, pues donde el sol está realmente reinando. Si usted pone a mirar en esos días, en esos 15 días, el sol amanece más temprano. O sea, sí es verdad, o sea, la gente dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero la verdad es que todos los días, no, todos los días del año no amanece a la misma hora. Eso depende de los equinoccios y los solsticios, y básicamente el día en que más temprano amanece y en que más tarde pues anochece es el día 21 de junio. Entonces es el día del sol pleno. Entonces pues esa es una propuesta pues que yo hice hace algunos años al tema cuando comencé a grabar mis videos en mi canal, y pues he notado, ¿no? He visto que muchas comunidades Pijao del Tolima digamos que se han sumado a este tema de definir al 21 de junio como el primer día del año Pijao, ¿no? Y de utilizar el calendario de los 14 meses, de los 25 días y de los 15 días de celebración solar. Sí, señor, muchas gracias. Porque pues así como decía la señora Yasmín, nosotros también pues habíamos hecho la investigación sobre cosmogonía Pijao, sobre todos los temas, y pues también se asocia a gran parte de lo que usted nos comenta, ¿sí? Y pues es muy interesante y pues nos aclara mucho más lo que nosotros queremos y lo que hemos buscado, y pues no, muy interesante su intervención, muy amable, y pues espero la otra clase. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Demasiadas gracias. Compañeros, no sé qué tan bueno sería, porque entiendo que con el comentario que hace Darwin, entendería que no sé si será por cabildo, será por región, no sé cómo se habrá trabajado el tema de la cosmovisión. ¿No sería bueno como tratar como pueblo Pijao unificar una sola cosmovisión? Porque pues siento o percibo que como que cada uno tenemos mucho en común, pero no tenemos una sola en común. No sé si de pronto lo pudiéramos hacer con diferentes cabildos y resguardos de allá de territorio. Compañera Yasmín, lo que usted dice es muy importante, pues en el sentido de que para tener una identidad como nación debemos tener una claridad sobre ciertos temas, ¿no? Sobre temas muy generales, especialmente sobre temas cosmogónicos. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que siempre se va a interpretar regionalmente el mito de origen. Lo importante es que siga siendo el mito de origen Pijao, ¿no? Lo importante es que no se contamine, como nos dicen ustedes, con temas occidentales. Entonces, si ese mito de origen que tenemos no se contamina con mitos occidentales, más bien se enriquece con nuestro pasado, con el saber real de lo que realmente somos como Pijaos tolimenses, entonces sí es bueno que se adapte regionalmente, ¿no? Que pues que uno diga que no, que Ibanasca no es del volcán del Tolima, sino que es de el Cerro del Pacandé, y así, o sea, se va, digamos, como regionalizando, como las vírgenes en el mundo occidental, ¿no? Que la madre de Jesús pues es una judía del siglo I, pero pues en cada ciudad hay una virgen, ¿no? No tiene nada que ver culturalmente, pero pues se ha representado para que esté más cerca de la gente, más cerca de su espiritualidad, ¿cierto? Porque pues es muy importante que cuando se narre un mito, la persona conozca el sitio, ¿sí? Por ejemplo, igual el mito, por ejemplo, de Nacuco y Bamaca, pues realmente tiene una ubicación exacta, ¿no? Que es el volcán del Machín. ¿Quién habla? Porque pues, nosotros encontramos en diferentes resguardos y cabildos que no conocían la historia, primero que todo. Segundo,
Lo que sabían era totalmente como ya la parte de lo que había inculcado la Iglesia Católica. Como todos sabemos, la Iglesia lo que hizo la evangelización fue acabar lo que fue las tradiciones, la cultura, la mitología. Entonces, pues, ver ese punto de vista donde ya indígenas hablan sobre como dioses, sí, como de lo que ya le infunde la Iglesia, porque eso lo encontramos en varias comunidades, que pues nosotros hicimos un planteamiento de nuestro proyecto, todo, y pues en unas comunidades no sabían la historia y otras tenían otra historia totalmente diferente. Y pues nosotros nos habíamos basado en libros, en investigar, sí, y pues íbamos a la parte ya de lo escrito. Por ejemplo, ya con sus bases, todo lo que nos ha enseñado, pues ya tenemos como un refuerzo muy gigante de todo lo que nosotros pues podemos como... Sí, así es, compañero Darwin. La verdad es que vamos a tener que tener una claridad sobre lo que yo llamo estado del arte, o lo que llama la investigación estado del arte, y es que realmente nuestra cultura tuvo una pérdida tremenda, o sea, una pérdida monumental con el tema de perder el idioma, con el tema de perder nuestra libertad y comenzar a convertirnos en una colonia de España y súbditos, vasallos, con el tema de que nuestra cultura fuera satanizada, que fuera vista como algo negativo, como algo vergonzoso. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es una recuperación tardía, ¿no? Una recuperación afanada, extrema, que la necesitamos, pero pues que realmente los vestigios son muy pocos, como les digo, es la medicina tradicional, los saberes, la partería, la gastronomía, los bailes y nuestras historias, pues, de nuestros mayores de la tradición oral. Pero a rasgo general la cultura pues está muy herida, está herida de muerte, y por eso es que ha sido reemplazada por el cristianismo, por las ideas metafísicas, que es otra cosa que es muy negativa para nuestra cultura, ¿no? La conspiranoia, personas hablando de extraterrestres, de ovnis, que pues básicamente les digo que el temita de la ufología, los ovnis y todo este tema de los Anunnakis, de los reptilianos, simplemente es otra forma de odio contra el pueblo indígena, ¿no? Contra los pueblos indígenas, porque básicamente cuando usted dice que las pirámides de los mayas, que el Machu Picchu, la ciudad en la cima de una montaña que hicieron los incas, las pirámides de los aztecas y toda su grandeza, su escritura, su cultura, no puede ser de ellos, porque ellos no lo dicen, ¿no? Los alienígenas ancestrales no lo dicen, pero ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es indios brutos, gente de segunda, gente inculta y mejor dicho, gentuza. Lo mismo pasó, eso no es más que una repetición histórica de lo que sucedía en los siglos XVII y XVIII, cuando los europeos comenzaron a interesarse por la arqueología y por los temas de edificios antiguos y de la historia, y llegaron al mundo maya y al mundo azteca y encontraron las pirámides y simplemente dijeron que habían sido los romanos, que habían sido los fenicios o los egipcios antiguos, porque por lo mismo, ¿no? Porque el odio tan grande que tenían por la raza indígena no les permitía pensar que nosotros fuéramos capaces de hacer eso, ¿sí? O sea, es una invalidación de un pueblo disfrazado de modernismo, disfrazado de ser rebelde, de ser diferente, pero la verdad es que eso es lo que es. Totalmente de acuerdo, Javier. Yo aquí en Bogotá trabajo con muchos pueblos indígenas y lamentablemente hemos visto o nos estamos dando cuenta de que aquí en Bogotá tratamos de visibilizar usos y costumbres y la medicina ancestral. Y aquí, como hay tantos pueblos indígenas, ya hemos identificado más de 40. Entonces, ¿qué sucede? Hay mesas de medicina ancestral donde cada médico habla de su propia medicina de su pueblo. Entonces empezamos a adoptar medicina de otros pueblos. No lo digo solo con los pijaos, ya por ejemplo los pijaos mambean, los pijaos practican el ambil,
son cosas que no son de nosotros. Y otros ya, entonces los amazónicos ya fuman tabaco, ya hacen otras cosas que son propias de nosotros, etcétera, etcétera. Se va como revolviendo la medicina. Y tú tienes mucha razón que hay que tener cuidado con el tema de la mitología, no confundirla con religiones que son muy diferentes. Entonces nosotros que pues ya con la ilustración que tú nos estás dando, con la experiencia que cada uno tenemos, debemos de fortalecer lo propio y tratar de replicarlo en nuestras comunidades y explicando también ese tema de que hay que tener mucho cuidado con las religiones y no perder lo propio, lo nuestro, sino por el contrario fortalecernos y no dejarnos confundir, y no, o sea, en lugar de recuperar, entonces estaríamos perdiendo más. Entonces lo que hay es que fortalecer lo propio e inculcar mucho en nuestras comunidades es eso. Sí, compañera, realmente usted toca un tema muy importante y es que mi trabajo es precisamente ese, ¿no? O sea, no se puede que porque, digamos, se han adquirido unos derechos, se ha formalizado legalmente a nivel del Estado colombiano las comunidades indígenas, entonces está pasando, ¿no? Y también es por falta de información, porque pues yo les vuelvo y les digo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa información con la cual el gobernador puede culturizarse sobre su propia cultura, puede empoderarse de su cultura y llegar pues a vivir realmente como los antepasados? Entonces ese es mi trabajo, ¿no? Poco a poco, ojalá que con el tiempo quede un buen acervo de conocimiento para que lo sea usado por la gente de las comunidades y se recupere lo propio y no tengamos que rellenar como nos ha pasado, ¿cierto? Con cosas que no son de nosotros. Por ejemplo, comunidades que se crean y que no tienen ningún tipo de, digamos, de conocimiento cultural de su propia cultura, por ser urbanas o por el embate de la historia, porque eso también es el embate de la historia. Ahora es muy poco lo que se sabe, lo que se sabe naturalmente, ¿no? Sin leerlo, sin investigarlo. Entonces esas comunidades no he visto que llego yo y entonces no, que el momento espiritual y llega pues fácilmente llega un pastor cristiano, llega o alguien de la comunidad metido en alguna secta de tipo cristiana y evangélica y se pone a hacer su retahíla occidental, ¿no? Que básicamente muchas veces contiene hasta pullas o elementos de odio y de desprecio hacia la propia cultura indígena. Entonces eso pasa, eso es triste, es tremendo. Es peor cuando viene del otro lado del charco, ¿cierto? Pues también es triste lo que usted nos cuenta, ¿no? Esa forma en la que las culturas llegan acá, el yagé, llega todo esto y no es el sitio para eso. Entonces eso ha causado que pasen cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, ya hay toda clase de instituciones con nombres esotéricos, occidentales, hablando de yagé, de cambo, de esto, de lo otro. Parece una casa de drogas más que un sitio para espiritualidad. Parece más cuando alguien va a una olla y le dicen, mire, quiere cocaína, quiere marihuana, quiere esto, quiere lo otro. Es más o menos así, hasta la propaganda misma es bastante, sí, bastante de ese estilo, bastante comercial, ¿sí? Entonces eso es uno de los grandes problemas que nos ha venido pasando y pues sí, tiene toda la razón, compañera. Hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que no toda la persona que nace en territorio es pijao. O sea, ya con el tema de la colonización, allá han nacido muchas personas, han nacido y han sido criadas allá en el territorio, pero no son pijao. Igual no se identifican como pijao. Y también pasa lo contrario, que hay muchos que se identifican como pijao y ni siquiera conocen el territorio pijao y mucho menos usos y costumbres. Ahora aquí en Bogotá les comento, en Bogotá está muy de moda, pero muy de moda el tema de la toma de yagé. Y yo como indígena, yo soy muy respetuosa en el tema de las medicinas y más cuando es medicina espiritual. Yo nunca he estado acompañando tomas de yagé, pero yo nunca lo he tomado. Y aquí en Bogotá cualquiera que de pronto va y conoce la planta del yagé,
y de pronto ha estado algún contacto con los pueblos del Putumayo, que son los que más lo utilizan, entonces ya se creen médicos ancestrales y que ya pueden suministrar el yagé, y cualquiera le dice a uno, no, vamos a tal parte que esta noche hay toma de yagé, pero ¿cómo lo hacen así si eso no es así? Entonces por eso digo, la mezcla de medicina, y cualquier persona ya se cree médico tradicional, entonces ya puedo hacer, y lo están viendo es como sustancias alucinógenas y como un medio de conseguir recursos para esas personas, más no como con la connotación que de verdad tiene, que es una medicina espiritual. Y lamentablemente se están perdiendo muchas cosas. Compañera, precisamente pues aquí en Ibagué está pasando, y en el centro del Tolima está pasando un caso de unas personas pues que son de Collaima, son del sur del Tolima, y lo mismo, ¿no? O sea, tuvieron contacto con el yagé por medio del movimiento indígena, y pues decidieron formar su propia franquicia, ¿no? Y pues obviamente ellos no tienen ni idea de la espiritualidad ni de la cercanía con el yagé, que pues que se adquiere únicamente en la selva, pues donde crece esta planta, y llegan al punto de que y eso pasó pues hace poco, no tenían yagé, pues obviamente ellos están en el Tolima, no tienen ningún tipo de cercanía con esas personas, y terminaron cocinando hojas de borrachero, ¿cierto? Hojas de borrachero, y le dieron a las personas, lo cual hizo que muchas personas se enfermaran y pues lo sacaran corriendo de la zona, pero pues las personas siguen haciéndolo, y cada vez más, y cada vez cualquiera lo hace, como dice la compañera. Entonces yo nací en Collaima y no tengo nada que ver con la cultura, pero pues ahí hay un negocio. Otro caso pues terrible, lo que pasa en Espinal, ¿no? Que ahora con el tema Pijao y con todo esto, cualquier persona occidental del Espinal ahora hace brujerías, hace rezos y cosas, y eso se está vendiendo por internet, y es una locura. Hace poquito aquí en Ibagué, cerca de la bomba de San Marino, en la parte de abajo donde queda la entrada del parque deportivo, hubo una pelea de esas personas que se han enriquecido haciendo rezos, ¿no? Gente random que se denomina pijao, hace rezos por internet, por teléfono, no sé cómo será el cuento, y pues ya tienen tanta plata que hasta hicieron una pelea a tiros y mataron personas ahí, murió alguno de ellos en Mirolindo. Entonces es un tema pues igual, toda época histórica plantea retos tremendos a las naciones, y pues este es uno de nuestros retos, ¿no? Uno de nuestros tremendos retos que ojalá podamos superar como nación. Sí, lamentablemente esa es la cruda realidad, y por eso es que tenemos que hacer como ese análisis, esa investigación profunda de qué es lo que realmente es propio de nosotros y ponerlo en práctica, para no dejar perder esas tradiciones ni esos usos y costumbres y lo que verdaderamente es pijao, y tampoco dejarlo revolver con otras culturas, que eso es lo peor que podríamos hacer. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Que descansen, y nos estaremos hablando por el grupo cualquier cosa, o si no, dentro de 8 días. Carey. Listo. Muchas gracias, Javier. Excelente exposición.